las personas que no son depurados para solo deliberar y dar la calificación que corresponda a la tesis. Entonces, ya damos entonces inicio al acto de defensa de la tesis. Buenos días, estimados jurados. Pues vamos a hacer conclusión de la defensa del trabajo agregado, que ya lo había dicho el tutor, la profesora efectivamente, que está basada en la aplicación de la agencia estratégica para una nueva tendencia que está sucediendo en Venezuela con el resto del mundo, que se llama la televisión digital. Esta va a ser la meta que vamos a tener durante esta presentación. Tocaremos, abordaremos el problema, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. El problema. Realmente esto es una tendencia a nivel mundial. ¿Okay? Esto se inicia por allá por finales de los años 80 del siglo pasado en Japón, donde comienzan a ver en esos momentos una gran diferencia entre la televisión analógica y la televisión y la calidad y los nuevos caminos que estaban por llegar. Entonces, a partir de ahí, en Japón, la NHK comienza a desarrollar todo un proyecto relacionado con la televisión digital y la transmisión de esa señal vía digital, adelantándose a los nuevos tiempos. Esto trae como consecuencia que en algún momento los europeos también comienzan a trabajar en su modelo de televisión digital, los estadounidenses también lo hacen y mucho después lo hacen los chinos, ¿no? Entonces, eso es el pie que da inicio a esta exposición. El planteamiento del problema. Esto comienza, esa nueva alternativa que se llama la televisión digital abierta, comienza con una caída del sector de fabricación de equipos electrónicos. ¿Qué sucede con eso? Simplemente la tecnología comienza a avanzar, la tecnología de equipos analógicos comienza a ser muy costosa, comienza a ser muy contaminante y comienza un periodo de la nanotecnología y de circuitos totalmente digitales. Entonces comienza a haber una caída de esa parte de fabricación de equipos analógicos. El crecimiento del déficit fiscal entre Estados Unidos y Europa con respecto a Japón. Japón en los años 80 y 90 comienza a hacer una política agresiva de aspectos fiscales donde devalúan constantemente su moneda para hacer que sus productos sean mucho más atractivos y colocarlos en el exterior. Y eso origina un déficit favorable a Japón con respecto a Estados Unidos y con respecto a Europa. ¿Okay? En todo eso también en los años 90 se da inicio a la difusión de la agenda política denominada sociedad de la información. Esta sociedad de información lo que es la libertad que debe tener todo individuo a tener información constante y a poder acceder a ella. Y por último, el desarrollo de manera exponencial de la telefonía móvil. Esto trae como consecuencia, ese desarrollo exponencial, trae como consecuencia la unión de la televisión, la informática y la telefonía. Entonces todo eso se conjuga para darle inicio a este problema. Esto sucede a nivel mundial. Todo esto fue permeando porque esto fue patrocinado o fue realizado por los grandes fabricantes de tecnología y fue un fenómeno que fue permeando a todas las capas y a todo el globo terráqueo. De eso no escapó Latinoamérica y tampoco escapó Venezuela. Entonces Venezuela comienza en el 2013, bueno, por decirlo de alguna manera, en los años 2000, comienza a hacer sus alternativas y sus exploraciones de televisión digital y del modelo de televisión digital que tiene que poner. Entonces, ¿dónde existen, dónde llegan los siguientes problemas? ¿Okay? Nos encontramos que en Venezuela el proyecto no se ha llevado a cabo, la implementación no ha sido hecha de manera satisfactoria porque existen 5 factores críticos, ¿no? Entonces, el primero es la tecnología. ¿Okay? Las causas de infraestructura no es la adecuada para la TDA. La infraestructura que tenemos está demasiado obsoleta para ello. Y la segunda, unas otras causas que refieren los cambios tecnológicos. Esos cambios tecnológicos y esa infraestructura inadecuada traen como consecuencia el rezago con respecto al mercado mundial de la televisión digital y la obsolescencia del equipo instalado en Venezuela. ¿Okay? Después viene el segundo factor crítico, que es el capital humano. El capital humano, las causas son la actualización deficiente de
de personas y la falta de instituciones a nivel educativo de tercer nivel. La televisión en Venezuela, lamentablemente, su aprendizaje es muy por boca, que no hay instituciones que realmente estén dedicadas a eso, y eso también atenta contra la implementación de la televisión digital abierta. Eso trae como consecuencia aumento de la resistencia al cambio y procesos de aprendizaje mucho más lentos y menos efectivos. ¿Okay? La gente se resiste a cambiar, la gente no quiere, se siente, está en una zona de confort, la cual cuesta mucho sacarla de ahí. Con respecto a la legislación, que es un tema importante, esto se inicia con el decreto número 9.389 en febrero del 2013, un decreto firmado por el presidente Chávez, donde Venezuela adopta el estándar de televisión digital, que lo vamos a decir más adelante. ¿Okay? Y también, al final, hay una carencia de leyes y reglamentos regulatorios del sector. O sea, nosotros todavía, como en otros países, no tenemos un marco regulatorio que nos lleve o que nos diga cómo va a ser la televisión digital. Eso nos trae como consecuencia incertidumbres del funcionamiento del modelo. No sabemos cómo funciona, no sabemos quién regula, quién hace y qué impuestos hay que pagar, ¿no? Y no existen reglas claras para la inversión. Es lógico que si no existen reglas claras, los inversionistas, los canales de televisión en Venezuela no pueden invertir en esto. Otro punto importante son las condiciones económicas. La crisis económica permanente que tenemos más el control cambiario. Eso ha traído como consecuencia la disminución del crédito de la República ante proveedores internacionales y el aumento de las transacciones en efectivo. Y por último, las estructuras organizacionales de esos canales de televisión. Las causas son organizaciones extremadamente burocráticas y por lo general esos entes que toman las decisiones son diferentes a las televisoras. Esto trae como consecuencia de esta capacidad de respuesta y además la prevalencia de otros criterios a la hora de tomar decisiones. Todo esto se conjuga o se ha conjugado para que el atraso en la implantación de la televisión digital abierta. ¿Okay? Seguimos con los objetivos. El objetivo general de la investigación: proponer la gerencia estratégica en el marco de la implantación de la televisión digital abierta en las televisoras de los medios públicos del sector gubernamental. Y para lograr este objetivo general se trazaron 4 objetivos específicos. ¿Okay? El primero fue analizar la filosofía de gestión de la gerencia estratégica en las televisoras de los medios públicos del sector gubernamental en el contexto de la implantación de la televisión digital abierta, diagnosticar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en las televisoras de los medios públicos del sector gubernamental en el contexto de la implantación de la televisión digital abierta. El tercer objetivo específico, definir la matriz DOFA para la gerencia estratégica en las televisoras de los medios públicos del sector gubernamental en el contexto de la implantación de la televisión digital abierta. Y por último, desarrollar los lineamientos de la gerencia estratégica en las televisoras de los medios públicos del sector gubernamental relacionados con la implantación de la televisión digital abierta. ¿Okay? La justificación, conveniencia, se plantea uno como investigador. ¿Fue conveniente realizar esta investigación? Sí, fue conveniente. ¿Por qué? Porque la tendencia a nivel mundial y a nivel internacional es la desaparición, ya sea paulatina, de la televisión digital, de la televisión analógica. Segundo, relevancia social. En cifras del censo del año 2011, el último censo que se hizo, el 93% de los hogares de Venezuela poseían al menos un aparato de televisión. Entonces, eso quiere decir que tiene mucha relevancia social, porque la televisión es un medio masivo de comunicación, y además de ser un medio masivo de comunicación, puede ser una fuente de entretenimiento y puede ser una fuente educativa muy importante para llevar a las personas que tienen televisión. Tercero, implicaciones prácticas. Sí, tuvo implicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de implementar un modelo basado en gerencia estratégica para llevar a cabo un cambio en la televisión en Venezuela. Innovación, en la revisión antecedente que yo he estado realizando, por lo menos a nivel de maestría y de doctorado, no conseguí mucha información referente a este tema en Venezuela, porque es un tema realmente novedoso. Entonces sí, aquí está el componente de innovación que justifica la realización de esta investigación. Utilidad metodológica,
como dijimos anteriormente, como es un tema innovador, un tema nuevo, todo lo que puede ser aquí puede ser mejorable y puede ser la base para el desarrollo de nuevas investigaciones. Y por último, hubo dos razones personales que se me ocurrieron a mí. Una, porque es el medio donde yo trabajo. O sea, yo trabajo en el medio de la televisión desde hace muchísimo tiempo, en diferentes aspectos y en diferentes lados de cámara y fuera de cámara, ¿no? Y también esta otra razón, que es para dejar un aporte en ese medio que me he desarrollado toda la vida. Alcance y limitación. El ámbito geográfico fue la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, televisoras que están en Caracas. ¿Okay? El ámbito temporal fue el 19 de febrero, que fue la fecha que se firmó el decreto número 9839, que indica o que da pie a que comience el nuevo modelo de televisión digital. Y los sujetos de estudio fueron 8 expertos de cada una de las estaciones de televisión del sector gubernamental, que después podemos decir cómo fue que llegamos a esos 8 expertos, que lo vamos a ver en la referencia. El marco teórico. Antecedentes. Como dije, realmente no conseguí en estudios de doctorado y de maestría acerca de este tema de la televisión digital y la aplicación de gerencia estratégica. Entonces, eso fue a nivel nacional. A nivel internacional sí me di cuenta que es un proceso que está mucho más adelantado. Entonces, las investigaciones pude sacar datos de esas investigaciones en el exterior. Entonces, ¿qué pasó? Nuestra temática fue la gerencia estratégica. En Venezuela sí conseguí investigaciones en gerencia estratégica, pero el sujeto no era la televisión, sino entonces busqué sujetos que tal vez pudieran parecerse para tener referencia. Entonces trabajé con telecomunicaciones, que es afín a la televisión, y también trabajé con organismos públicos. ¿Okay? También, entonces eso me dio una referencia de cómo venía la investigación. Entonces, por un lado, tenemos a nivel nacional, tenemos esta primera autora, donde ella lo que desarrolla aquí es sobre la gestión en organismos públicos, y utiliza la gerencia estratégica como un puntal para lograr los objetivos. ¿Okay? O sea, ella dice y afirma que una de las cosas para que esas empresas pasen a ser rentables y pasen a ser de manera eficiente es a través de la gerencia estratégica. Aquí tenemos una segunda revisión que fue de un señor llamado Liendo. Él habla del cambio tecnológico, y dice que el cambio tecnológico es lo que hace es utilizar herramientas de la gerencia estratégica para hacer los análisis sobre todo de entorno y sobre todo de debilidades y fortalezas que me pudieron servir también como marco de referencia de lo que yo estaba haciendo. Y por último tenemos a Chávez, Daniel Chávez, no otro Chávez para no confundir. Daniel Chávez dice en su tesis de que la tecnología es muy importante en estos momentos, ¿okay? Y la tecnología es un factor de cambio fundamental. Entonces, por ahí fueron mis primeras investigaciones. Después, a nivel internacional, que sí tenemos tanto el objeto como el sujeto, tenemos que es televisión digital terrestre. Y yo aquí me voy a aprovechar, en vez de ir de abajo hacia arriba, voy a ir de arriba hacia abajo, voy a ir de abajo hacia arriba, que creo que la más importante en todo esto fue la de Medellín. Tenemos en primer lugar el señor Rosa Claudio. Él habla de cómo fue la explotación de la televisión digital en Ecuador y todos los procesos que se fue dando en Ecuador para esa implantación. Y de ahí un punto importante que lo vimos ya entre las causas que no han permitido la implantación de la televisión digital es la parte legal, que en ese momento en Ecuador no había un basamento legal al igual que Venezuela. Aquí viene otro punto, que es Vivian Cardoso. Ella hizo un análisis o hizo una tesis referente a la televisión pública en Brasil, donde toca aspectos importantes. Sobre todo hay dos aspectos que son fundamentales que están relacionados con esta tesis. Primero, el cambio de paradigma. Entonces cambia la televisión desde el espectador normal y corriente a formar parte o ser un usuario.
Y en segundo lugar, ella habla en esa tesis de la televisión como un servicio, ¿okay? Ya pasa a ser una cosa que va más allá del entretenimiento y de un canal unidireccional de comunicación, sino se vuelve bidireccional. Y por último tenemos al señor Rafael Menestrella, ¿okay? Él presenta en ese proyecto cómo fue la implantación. Ya España tiene televisión digital desde el año 2010 prácticamente. Entonces, él presenta cómo fue el proceso y presenta cómo fue el plan maestro para llevar esa implantación. Entonces, para nosotros fue pertinente estos títulos manejarlos y nos sirvieron como referencia para utilizarlos en nuestra investigación. ¿Okay? Entre las bases teóricas tenemos el concepto de estrategia, que lo manejamos en toda la tesis, que fue fundamental. Citamos a von Clausewitz, la estrategia de utilización de un encuentro para alcanzar el objetivo de guerra. ¿Okay? Pero también esto es militar, vamos a ir un poquito a la parte administrativa, a la parte gerencial. Es el patrón que integra las principales metas políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Simplemente lo que es la estrategia, en este caso, es un comportamiento observable, un comportamiento que va a llevar a la organización a llegar a los logros, ¿no? Y afortunadamente para nosotros, esos conceptos del área militar permearon hacia el área administrativa y hacia el área gerencial, pudiendo sacar provecho a definiciones como la que está poniendo Mixo. Aquí tenemos otro punto que es la gerencia estratégica. El profesor Villegas, que me dio clase en el posgrado, en su libro comenta que la gerencia estratégica se refiere al proceso de seleccionar políticas y estrategias de acción administrativas que permitan maximizar los resultados mediante el uso más adecuado de los recursos organizacionales. Sabemos que los recursos son finitos, ¿okay? Entonces, ¿de qué nos sirve la gerencia estratégica? De organizarnos de tal manera de que podamos conseguir eso a través de nuestros recursos finitos, nuestros objetivos gerenciales y nuestros objetivos empresariales. Otro que fue un punto importante, el tema estratégico y el plan estratégico. El autor francés nos refiere de la siguiente manera: los temas estratégicos constituyen modos por los cuales se pueden armar el mapa estratégico, mientras que el plan estratégico, los autores Sturmer y Freeman lo definen como planes destinados para lograr metas generales de la organización. El tema estratégico son los grandes lineamientos que nos dicen los grandes planes a los cuales tenemos que empezar a trabajar. Podemos decir que los temas estratégicos, haciendo alguna similitud, puede ser nuestro objetivo general, y el plan estratégico son nuestros objetivos específicos, es cómo vamos a lograr esos objetivos que hemos pensado. ¿Okay? Y para cerrar esta parte del marco teórico, tenemos que la televisión digital terrestre, que es el objeto, hablamos de televisión, según la RAE, lo define como sistema de transmisión de imagen a distancia, que en la emisora se transforma en onda electromagnética y se recupera en el aparato receptor. ¿Okay? Y el ISDBT, que fue el formato que adoptó la República Bolivariana de Venezuela como formato de televisión digital, es el estándar ISDBT Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting. Ha sido desarrollado por Japón, por el grupo DIBE, tomando base el estándar de BBT. El estándar de BBT es el estándar europeo. ¿Okay? ¿Qué es esto? Simplemente lo que nosotros hacemos, o lo que se va a hacer, es transformar una señal analógica, transformarlo mediante una serie de procesos, se va a transformar en una señal digital. Por último, nuestras bases legales. ¿Okay? En primer lugar tenemos la Constitución de la República Bolivariana, el artículo 99, donde ahí podemos conseguir artículos que están dedicados única y exclusivamente a la parte de televisión, a la parte de los medios de comunicación y cuál es la responsabilidad del Estado en ello. En segundo lugar, tenemos la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el año 2000. Entonces, esa ley de telecomunicaciones lo que va es regulando cómo es la transmisión y cómo son los factores y los actores que actúan dentro de la televisión. Por último, está la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde el Estado promueve la innovación, la tecnología a través de creaciones de redes inteligentes, que es mejor que la televisión digital para acercarse a lo que dice la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. Y por último está el decreto número 9389 del año 2013, donde se adopta el sistema ISDBT como el sistema de televisión digital en Venezuela. Metodología. Ok, tenemos en primer lugar que el enfoque de nuestra investigación
fue multimétodo quanti-quali. ¿Okay? En un primer momento se trabajó en la parte, en hacer una investigación cualitativa, ¿no? Pero hablando con la profesora Cristina, buscamos la manera, tal vez nos quedaba esa sensación de que faltaba algo, ¿no? Entonces, a través de la herramienta denominada análisis de discursos, pudimos transformar esa data cualitativa que vino de la entrevista estructurada que hicimos, la pudimos transformar en datos cuantitativos que lo pudimos utilizar y obtuvimos dos respuestas muy interesantes del mismo problema. ¿Okay? El tipo fue exploratoria y descriptiva. Exploratoria, como dije al principio, no hay muchos datos con respecto a Venezuela, con respecto a la implantación de la televisión digital, sino simplemente la televisión digital es algo realmente novedoso y lo que hemos conseguido a nivel gubernamental son datos muy escuetos y notas de prensa. ¿Okay? Es descriptiva porque estamos describiendo un factor, estamos describiendo un fenómeno que se está desarrollando actualmente. ¿Okay? En el diseño fue lo experimental, transaccional y de campo. Lo experimental porque nosotros no manipulamos variables, ¿okay? Simplemente observamos la realidad y de ahí tomamos los datos. ¿Okay? Fue transaccional porque la toma de datos fue en un momento específico. O sea, no fue en varios momentos, ¿no? Y por último fue de campo porque se desarrolló en su hábitat natural de investigación. Por último, las técnicas fueron observación científica y entrevista estructurada. Observación científica en un principio se trabajó con observar, con saber cómo era el fenómeno para abordarlo y se hicieron entrevistas a los expertos. ¿Okay? Los instrumentos fue el hábitat de investigación, grabador de audio y cuestionando en algún momento. Okay. Con respecto a la metodología de recolección de datos a nivel cualitativo, el enfoque tanto de confiabilidad como validez vienen tomados de la mano, ¿no? Entonces, en algún momento, en el momento que nos tocó medir la confiabilidad o aplicar los criterios de confiabilidad del EE, en el enfoque cualitativo se aplicó el instrumento, se evaluó si la información obtenida fue suficiente, se trianguló la información obtenida, o sea, hicimos un coteo entre la teoría que estábamos utilizando más la respuesta de los expertos, y después tuvimos una realimentación directa con los expertos, si lo que querían decir era lo que estaban diciendo y si eso estaba de acuerdo con la teoría. En cambio, con el enfoque cuantitativo, la confiabilidad y la validez se llevan aparte, ¿no? Entonces, con respecto a la confiabilidad, se aplicó el instrumento, se codificaron y se procesaron las respuestas o los resultados. 3 meses después se volvió a codificar y procesar los resultados, se hizo una reprueba, ¿okay? Y después se validaron los resultados para ver qué tan confiable resultaba el instrumento. Y por último, la validez la hicimos a través de la consulta de expertos. Ok. Para hacer la integración de esos dos métodos, utilizamos nosotros para esta investigación, utilizamos la complementación. ¿Qué quiere decir la complementación? O sea, obtuvimos una respuesta por el método cualitativo y obtuvimos otra respuesta por el método cuantitativo, totalmente válidas, ¿okay? Que fue lo interesante. En cambio, si hubiésemos utilizado la combinación, hay un método que sobresale del otro. Entonces, por lo menos, puede ser que el cuantitativo, puede ser que el cualitativo, y se complementa con cualquiera de los otros métodos. Y por último, la triangulación lo que busca son semejanzas. Entonces busca que es semejante cada uno de sus métodos y es la respuesta ante el problema. Nosotros nos decidimos por la complementación, ya que obtuvimos dos respuestas que fueron totalmente interesantes y lo vamos a ver ahora en los resultados. Ok, estos fueron los criterios. Usamos un criterio de segmentación, abarcamos, utilizamos mercadeo para esto. ¿Okay? Entonces comenzamos con el sector, tomamos el sector de telecomunicaciones, telefonía, televisión, internet, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Ese sector se segmentó y tomamos de ahí lo que fueron los medios de comunicación. ¿Okay? Y después ese segmento fuimos un nicho. El nicho fueron las televisoras gubernamentales. ¿Okay? Y ese nicho fuimos un mismo universo que es la televisión digital abierta, que está BTV, Vive, Telesur, Ávila, TV Colombia.
Blu-ray, en Telefan y PDVSA. ¿Por qué estas televisoras? En el paper, en el trabajo está explicado cómo fue que llegamos a esto. Simplemente, por decirlo de alguna manera, son las únicas televisoras dentro de la TDA, que hay como 17, 18 canales, la mayoría pertenecientes al sector gubernamental. Al final tenemos una lámina nada más de información para ver quiénes son los canales. Estos son los únicos canales que tienen decisiones sobre la TDA. Los demás canales del sector gubernamental no tienen ningún tipo de decisión. Entonces fue por esto que nosotros tomamos estos 8 canales. Ok, población y muestra, muy importante. La población fue finita y accesible. La población fue finita porque en todo momento supimos la cantidad de personas que eran, y accesible porque siempre tuvimos acceso a N. ¿Okay? Entonces, esto nos da N igual a 8, y la muestra fue no probabilística e intencionada. No probabilística porque la elección de la muestra no fue por métodos matemáticos ni estadísticos, e intencionada se basó en las necesidades de la investigación. ¿Okay? Entonces tenemos que la población y la muestra fueron iguales. Resultados. Ok, el objetivo 1, analizar la filosofía de gestión de la agencia estratégica, de la televisora, de los medios públicos del sector gubernamental, en el contexto de la contratación de la televisión digital abierta. Comenzamos con la visión. ¿Okay? Entonces, hicimos un análisis tomando la visión de cada uno de los canales de televisión que estaban reflejados anteriormente, y nos arrojamos el resultado de que el 63% es una visión retadora. En el 75% muestra lo que querían ser esos canales. En el 63% fue clara y concisa. En el 63% se alcanza el objetivo, no establece ninguna estableció tiempo, es breve, casi todas fueron breves, el 63%, y es retador. Entonces, estos fueron los gráficos que se fueron obteniendo de esa investigación. ¿Okay? Con respecto a la misión, que es el otro término que también utilizamos, vemos que el 75% de los canales analizados, el concepto tiene un concepto propio. ¿Okay? A pesar de que son del Estado, tienen un concepto propio y que van según sus necesidades. ¿Okay? El 63% toma en cuenta a los televidentes, el 88% muestra cuáles son sus productos y servicios, solo el 38% habla de la tecnología que manejan, y en el 88%, que es otro factor que también va a estar reflejado en la conclusión, hablan de su filosofía. Y casi toda la filosofía de esos canales son políticas, que interesante. Y por último, los valores sí llamó mucho la atención, porque de las 8 televisoras estudiadas, solo 3 tienen sus valores reflejados en su página web o en su sitio web o en algún folleto. De resto, más ninguno tiene valores. Entonces, basado en eso trabajamos. Entonces, hay un 28%, o sea, fíjense que tenemos 3, 2, 3, 3, 0, 0. O sea, que no, esto no está reflejado de repente para la televisora no es importante mostrar esos valores, ¿no? Entonces, 38% tienen carácter moral, 38% apoyan la misión, 25% apoyan la visión, y en el 38% también demuestran la creencia. Ok, en el análisis cualitativo conseguimos entonces la visión de nuestro plan. Entonces sería, después de hacer el análisis, de hacer el cotejo y de hacer la triangulación, implantar la televisión digital abierta. Esta es la visión que surge de la investigación. A nivel cualitativo, implantar la televisión digital abierta mediante la aplicación de un plan basado en la agencia estratégica para ofrecer un servicio gratuito al pueblo venezolano en un lapso de 4 años. ¿Okay? Eso es lo que arrojó la investigación. La misión, contribuir con los canales de televisión del sector gubernamental con un plan estratégico que permita la implantación de la televisión digital abierta, combinando personal altamente calificado y tecnología de punta. Y de ahí sobre los valores: educación, ética, unión, solidaridad, disciplina y seguridad. Ok, en el análisis interno salieron una gran cantidad de fortalezas, de habilidades, que nosotros reflejamos las que consideramos más importantes, ¿no? Entonces, entre las fortalezas, los expertos colocan la plataforma actual ya instalada,
las alianzas estratégicas como organismos gubernamentales entre las debilidades de la infraestructura física poco adecuada y la producción de contenidos. ¿Okay? Mientras que en el análisis externo la oportunidad está el aumento del puesto de trabajo y la preparación del personal. Mientras que la amenaza, esto también es una conclusión, cambio político, sobre todo cambio de gobierno, tiene muchísimo a eso, y la crisis económica lo ven como una amenaza latente. Ok, entonces cuando hacemos el análisis interno vemos que está muy parejo. ¿Okay? En el análisis interno, la fortaleza y las debilidades tienen un 47% de peso. ¿Cómo llegamos a eso? También está reflejado en el pues si no, creo que nos hubiese dado más de 45 minutos de trabajo. Y en el análisis interno hay un 53%. ¿Okay? O sea, fíjense que está bastante parejo en el momento de tomar decisiones, conseguir o tomar en cuenta tanto el análisis interno como el análisis externo. Hablamos de decisiones estratégicas. Ok, aquí están las estrategias que al final también salieron de ahí. Alcanzar a todos los hogares, basar los objetivos de lo que cumplen, mejorar y incorporar nuevos servicios, la estrategia adaptativa, realizar una mejor programación, formar equipos multidisciplinarios, propiciar el ahorro del espectro eléctrico, definir, solicitar al gobierno recursos, efectuar mediciones y la estrategia de supervivencia, definir planes de acción, aumentar fidelización y buscar una mayor participación del usuario. ¿Okay? Eso fueron todos los resultados arrojados por el análisis cualitativo, lo cual para el análisis DAF nos da un 49% y un 51%. ¿Okay? Prevalecen las estrategias de optimización, 51%, sobre las estrategias considerando factores riesgos del 49%, pero tampoco están muy divorciados, o sea, están bastante cercanos. Estos fueron los análisis arrojados. Okay. En cambio, en el análisis NOFA, 62-38, y hay una diferencia mucho mayor. ¿Okay? La propensión estratégica es hacia la reorganización, ¿okay? Y no hacia la protección. ¿Okay? Más bien, los expertos detectan que es necesario reorganizarse para conseguir los objetivos. Okay. En el análisis cualitativo, al final, el objetivo 4, aquí están los temas estratégicos que salen de ese análisis, crear una gerencia general con dedicación exclusiva, aumentar y mejorar la producción de contenido, llegar a la población más necesitada de adquirir equipos de público. ¿Okay? Y los planes estratégicos lo que van a llevar a cabo eso es designar una persona, más específico, designar una persona que lidere el proyecto, levantar información en cada canal gubernamental, agilizar la asignación de recursos e iniciar contratos de proyecto. Ok, este es más o menos un mapa, está reflejado para el análisis cualitativo, cuál fue nuestra misión, cómo llegamos a través del análisis interno al plan estratégico y cómo llegamos a los temas del plan estratégico, cuáles son nuestros planes estratégicos y al final cuál es nuestra visión que ya la dijimos anteriormente. Ok, análisis cuantitativo. ¿Qué utilizamos en el análisis cuantitativo? Simplemente utilizamos la moda. ¿Okay? El elemento que más se repitió en nuestro análisis fue la moda y fue el que tomamos en cuenta. Entonces, las opciones que más se repitieron en el momento que hicimos el análisis de la visión fue mejoría técnica y aumento de la cobertura. Para la misión, continuidad del proyecto, mejorar la infraestructura y mejorar la calidad. Y para los valores, solidaridad e incrementar valores sociales y culturales. De igual manera, en el análisis interno, la moda, lo que más sobresalió fue la plataforma ya instalada, el talento humano, en la debilidad de no contar con recursos propios y no contar con algunas bondades que ofrece el sistema. En el análisis externo, nueva tecnología, aumento de la cantidad de usuarios, cambio político, otra vez vuelve a aparecer esto, cambio de gobierno y depender de entidades externas. ¿Okay? Aquí vemos que en el análisis interno, aquí prevalecieron los factores internos. En el análisis interno, el 54% prevaleció sobre un 46% que es el análisis externo. ¿Okay? En este caso, prevalece más una introspección, una revisión de los procesos antes de tomar decisiones externas. Ok, en el análisis cuantitativo salieron una gran cantidad, pero bueno, aquí reflejamos algunas.
entre las estrategias ofensivas, mejorar la plataforma instalada, trazar los hogares, entrenamiento constante, la estrategia defensiva, acelerar el proceso para finalizar el proyecto, definir y solicitar al gobierno recursos, en las adaptativas aparece hacer una mejor programación, comercializar nuevos servicios, incorporar nuevos servicios y asegurar la llegada de los recursos necesarios entre las estrategias de supervivencia, lo cual nos da un análisis cuantitativo donde en el análisis DAFO hay un 50% y 50%, o sea, aprovechar la oportunidad utilizando la fortaleza o defender la debilidad ante las amenazas. O sea, no hay una prevalencia de un factor sobre el otro. Y en el análisis DOFA, de igual manera, es 50-50, donde se utilizan las oportunidades para mejorar las debilidades, tienen el mismo peso que usar la fortaleza para protegerse de las amenazas. ¿Okay? Entre los temas estratégicos que más se dieron, la moda fue mejorar la cobertura y retomar y completar la TDA. ¿Okay? Estos fueron actualizar la tecnología y el aumento de los contenidos, fueron los temas que más salieron de la moda en este aspecto. Como grandes líneas de acción, retomar el proyecto de la TDA de completarlo, mejorar la cobertura, utilizar la tecnología y aumentar los contenidos. Los planes estratégicos, contar con personal especializado, fue la moda, continuar el apoyo financiero del gobierno, retomar el proyecto de la TDA y aumentar la capacidad de administración en el territorio nacional. Fueron en este orden los factores, el primero fue el que más se repitió y después los otros tres fueron los que sucesivamente se fueron dando. Aquí volvemos a tener un pequeño mapa que nos muestra cómo a través de esta misión, con el análisis interno, la análisis interna, hacemos el cálculo de los valores, hacemos la estrategia para salir los temas estratégicos, los planes estratégicos, que fueron los que ya dimos anteriormente, para implantar para el año 2020 la televisión digital mediante la mejoría técnica de la señal para aumentar al menos un 95% de la cobertura del territorio nacional. Conclusiones y recomendaciones. Primero, existe una notable confusión en lo que respecta a los conceptos de misión en la televisión del sector público. Nos encontramos una sorpresa que leyendo la misión, analizando la misión, aplicando los criterios, lo que dice la academia, están totalmente, o sea, la misión es la misión y la visión es la misión. Por lo menos la mayoría de los canales públicos está, y si esto no está claro, imagínense que queda para el resto, ¿no? ¿Okay? Ambos métodos, los que utilizamos, tienen elementos coincidentes con lo que respecta a la fortaleza de recursos humanos y la plataforma instalada. O sea, ya hay una plataforma importante ya funcionando en Venezuela, de lo que hay que activar. ¿Okay? Los recursos económicos para afrontar el proceso de implantación del plan estratégico es la debilidad coincidente para todos nosotros. El problema con los recursos económicos es que no depende de la televisión, depende del Estado. ¿Okay? Y ese es el gran problema que ven los expertos, que fueron los resultados arrojados en esta investigación. El uso y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como el aumento de la cantidad de usuarios, son elementos coincidentes en lo que respecta a las oportunidades. O sea, hay una oportunidad importante de nuevas tecnologías y de tener nuevos usuarios en este tipo de tecnología. La amenaza más inminente y coincidente para ambos enfoques es el cambio de gobierno. ¿Okay? Los expertos o los resultados arrojados es que si hay cambio de gobierno no hay televisión digital abierta. Mientras que para las recomendaciones, primero, aplicar el presente plan basado en la gerencia estratégica es altamente recomendable para lograr el objetivo. Segundo, realizar un censo exhaustivo en las organizaciones que componen la presente investigación en todo lo referido a su parte profesional. Esto quiere decir revisar la visión y ponerlos en aras a conseguir estos objetivos. Trabajar basado en un plan maestro de comunicaciones, porque además de todo lo que vamos a hacer, es importante tanto el público interno como el público externo esté en sintonía con esto. Yo creo que muy pocas personas en Venezuela conocen la TDA, estoy casi seguro que entonces hay que empezar por ahí. La misma gente que trabaja en los canales de televisión no la conoce. Creo que es importante crear comités de la TDA en cada televisora del sector gubernamental. Estos comités están explicados en el trabajo de grado, tienen una función específica de ser el vocero de un comité general para realizar este trabajo. Incorporar, esto sí es muy importante porque
lo vi sobre todo en la tesis de Berenguer, donde se incorporaron otros sectores de la sociedad, el sector académico, el sector industrial, el sector económico, pero aquí esto ha sido como un comité cerrado, un comité donde solo trabaja el gobierno. Entonces, incorporar a otros sectores de la sociedad en el plan de implantación de la TDA. Por último, esta es la parrilla de programación que está, bueno, el programación 2015 tenía la televisión digital abierta. Dice que todos los canales son, o la mayoría de los canales son del Estado. La BTV, está un canal llamado 123 que no tiene ningún tipo de asidero en las decisiones de la, por eso fue reconocido. Está Colombia Televisión, un canal público, un canal privado que es Univisión, Alba, BTV otra vez. Lo que pasa es que esta tecnología tal vez nos podemos quedar un poquito y les digo cómo funciona esto, porque ya no se habla de canales sino de programación. Entonces el sistema tiene muchas bondades que está explicado también en el trabajo. Entonces está Vive, está Telesur, está Meridiano, otro canal privado, está Televen, que es otro canal privado, y está Conciencia. Después está TVS, Asamblea Nacional, CIPSI, y en el canal 25 está la televisión de la Fuerza Armada, está el canal chino de televisión, Ávila, PDVSA, y aquí está el canal Rusia, de cualquier parecido con la realidad en la presidencia. Gracias. Bueno, damos en este momento esta fase por concluida. Bueno, quiero felicitarte en el momento por todo este trabajo tan inmenso que has estado llevando a cabo, pero antes de continuar con las monólogos, vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Aquí nos vimos. ¿Tienen la palabra? David, primero te reitero las palabras de la doctora Cristina. Te felicito por haber llegado a esta instancia de ley. También por lo mismo, por haber elegido un tema bastante apasionante, yo creo, para ti. Ha demostrado un ver, un saber, pero también una gesticulación corporal. Se nota que vives, lo vienes viviendo. Parte no solamente de tu saber, yo creo que de tu emoción también. Y bueno, más que preguntas, tengo tal vez comentarios que me gustaría compartir contigo. Un par de preguntas que tal vez puedan ayudarte a reforzar este trabajo que me parece brillante. Primero, me interesa que pongas la lámina hasta la justificación. En la justificación has puesto unos argumentos. Esta es la primera. Sí. Creo que mejor incluiste un argumento muy interesante, el argumento personal. Eso me pareció que en tu caso aplica de manera como tal. Conveniencia, relevancia social, pero también de alguna manera hay una justificación que está explícita si se quiere, que es académica, que existe parte no solamente elegir este tema porque te gusta, porque amas esto, conoces, vas a dejarle un regalo importante a la sociedad, pero también a la universidad. Por mañana va a venir otro tesista de pregrado, un estudiante, y se van a inscribir. Y además te está permitiendo entrar a otro estatus académico. Porque además entiendo que eres docente, estamos solo con el docente de posgrado. Y con mayor razón. O sea, yo creo que es cuestión de agregar a toda esa carta de intención, y sobre todo a la última me parece fabulosa, agregarle una cuestión académica, porque esto me ha permitido llegar a este sitio. Yo creo que eso a mí le agrega valor al trabajo. Sí, lo que es algo que te
Correcto. Ahora, en la lámina donde pones una cita del doctor Manuel Villegas, fíjate, donde habla de gerencia estratégica, eso también lo leí, porque lo tienes ahí bastante comentado. Dice, en la gerencia estratégica se refiere al proceso de seleccionar política, estrategia y acción administrativa que permitan maximizar los resultados mediante el uso adecuado de los recursos organizacionales. Esto lo escribió el profesor ya en el año 91, ya hace más de 20 años. Ahora, como cita está bien, como base de está bien, pero sería bueno que lo más actual, porque ahora ya no solamente se le busca sacarle el máximo jugo a la naranja. Porque a veces eso ha llevado a la depredación, a la destrucción, a la poca convivencia. Eso funcionó. Eso funcionó. Pero ahora buscamos la restauración del equilibrio dañado justamente por mucha gente que hizo eso. Y no hay que sacar el profesor de eso. Simplemente es un concepto que en un momento dominó. Yo también fui formado con ese concepto. Ahora hablamos más del planeta, de la economía, de la prosperidad, de la convivencia, de la paz. Eso. Y también de buscar un próximo, obviamente, eso no está negado, pero no es el plano principal. Entonces, para mantener la buena estructura que tienes de contenido en tu documento, tu toma, tu tesis, que se mantenga como referencia y busca un poco más actual. Total, básicamente. Sí. Es básico, no significa que tú te estás a puro agarrando de eso y sobre eso has construido otra cosa. ¿No? Simplemente con una referencia, porque además en tu verbo y en tu escrito has dejado de entender, dar a conocer otras cosas que van más allá del puro, porque eso pegarnos a uno lo puede dar solamente a la mercantilismo, más allá de eso. Dar televisión abierta, gratuita, para la sociedad, y ahí no hay mucho de eso. Eso simplemente para. Ahora, dentro de las bases legales, bueno, tú eres un hombre de estos medios, tal vez, te voy a hacer un comentario. Me da la impresión que debería citar la ley del autor, por lo mismo que la televisión va a ir a pie, porque se discute mucho. De que no, ese contenido yo no digo eso. O sea que el mundo digital nos lleva a una cosa, ¿no? De que nos ha quitado mucho de libertad, mucho de privacidad, pero también mucho de autoría. De repente aparecen frases tuyas, opiniones tuyas, en todos los medios, o una foto que no querías que se viera y se cree. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo va a ser legal? No te estás metiendo en un juego político ni mucho menos, simplemente estás reforzando que esos son elementos que en un momento, si se tuviera que ir esto a aguas más profundas, hay que tenerla en cuenta. O sea, te estarías cuidando de salud, por decir así. Una prevención, más que una deficiencia. Por eso te dije al inicio, son más comentarios que preguntas. En la metodología también tengo otro comentario que hacer. Y yo me gustaría aquí compartir ese comentario aquí con la doctora Cristina, que es productora, y con el doctor Alexis, que nos acompaña en el jurado. Por lo que yo he entendido de todo lo que leí, porque es un tema que a mí también es cercano para mí, aunque aprendí bastante también dentro de su trabajo. Y por lo que han dicho, su investigación fue descriptiva, pero fue también interpretativa. Y eso le da mucho valor a tu trabajo, porque descriptivo es, porque es un reportero, ¿no? Hablando en términos sociales. Mira y reproduce lo que viene. Exploratoria, ha buscado, claro, porque ha tenido que experimentar un poco más allá, a pesar de que es tu campo, pero también has dado un aporte. Yo creo que es ese aporte que está ahí escrito, ahí tienes que refrendarlo, porque es interpretado. Porque te ha tocado, por más que eres hombre del medio, que estés trabajando en la parte física de la tanto física y digital, por último, yo creo que estás poniendo, y eso es un valor, porque estás agregando la interpretación personal. ¿Verdad? Lo otro simplemente es casi una clonación de contenido, bajo otro formato.
lo vi y lo pongo en palabras. Cambiando el formato, pero no estás cambiando la realidad. Mientras que acá estás tú creando realidad para aquellos que están viviendo más abajo que tú. Y eso es una cosa. A mí es un win de este trabajo. Yo así lo interpreto de los socios. O sea, hay interpretación. O sea, simplemente se le da una característica más, una perla más a tu joya. O sea, así que eso es un comentario. Ahora, tengo un par de preguntas, ¿no? Siento que por razones que escapan a tu dedicación, a tu interés, por la realidad que tenemos acá en el campo, en la sociedad, esta tesis se tomó un tiempo. Yo lo he estado antes. Desde antes que tú pudiste haber defendido hace tiempo atrás, a la fecha, ha cambiado mucho, ha cambiado un poco. ¿Qué tanto ha cambiado para ti? Sin ánimo de decirte que eso, si hubo un cambio, tienes que incorporarlo. No, esto ya es un documento cerrado. Ya, así que simplemente. Profe, por decirlo de alguna manera, la ventaja que hay o la desventaja, lamentablemente para mí es una ventaja, para cualquier una ventaja, todo está igual. O sea, lo peor es que los equipos están más obsoletos, la gente se ha ido, el dólar está más caro, pero la situación sigue siendo la misma. O sea, el plan original, que yo dudo que se implemente, está para el año 2020. El 1 de enero del año 2020 está previsto cerrar o apagar todo lo analógico y poner digital. Yo dudo que lleguemos al año 2020. ¿Okay? Falta un año. Falta un año prácticamente. O sea, prácticamente dentro de un mes faltaría un año para la implementación y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Okay? O sea, que este plan sigue siendo válido, claro, y aunque honestamente tal vez habría que trabajar más en esa parte de acondicionamiento físico de la persona, pero yo sí creo que es totalmente válido. Lamentablemente para mí, ojalá que pudiera decir, oye, no, ya la situación cambió, sí se va a dar, pero lamentablemente seguimos aquí, seguimos en ese. Mire, una de las conclusiones o recomendaciones que me planteaste para una buena implementación de la TVA, televisión digital abierta, es la educación. Yo creo que es un punto clave. Porque puedes ampliar un poco más. Si tú tuvieras ese poder decisor, ¿qué harías tú para preparar a esta sociedad frente a esto? ¿No? Porque se me ocurre haciendo una comparación, eso debería como agarrar a todas las secretarias y darles la última versión de Word, pero no saben redactar. Ahora, aprendiendo Word, ahora, sí, pero ¿cómo se hace una carta? ¿Cómo se hace un currículum? ¿Cómo se hace una solicitud? ¿Cómo puede ser eso? Entonces lo pueden hasta malinterpretar, lo pueden tomar algunos como un proyecto, como algo más, etc. Porque el que no sabe redactar, no debe seguir mucho a aprender la última versión del Word, porque esta es tecnología de punta. Entonces a esta sociedad, esta carente de valores, niños que están dejando la escuela por ir a entrar al comercio informal, etc. Todas esas cosas están dictando los puntos de la educación. O sea, la estamos perdiendo. Los pasos que se pudieron haber dado están degradados. Y mucha gente prepararse ahí, así con este estatus humano y social que tenemos en este país, para reflotar, y de manera que ponte en el año que falta, o en 2 años, y esta televisión, pero una sociedad ya preparada, con las secretarias que ya aprendieron a redactar, y entonces ya la verdad sacar punta, pueden hacer Word, si no, hasta pueden decir, para mí no saben mucho de televisión, no tienen que pagar plata, para ver lo mismo. Si yo tuviera el poder para hacer esto, yo primero pondría, o sea, vamos a hablar un poquito más práctico. ¿Okay? Yo pondría muchos de esos canales que están ahí, pondría canales privados. ¿Okay? O sea, yo no creo que el Estado deba tener esa gran cantidad de canales públicos trabajando bajo esa plataforma. ¿Okay? Si vemos en los distintos países, la mayoría de esa parte de información son canales privados. Además de eso, creo que una de las características que hemos visto
últimamente en estos tiempos es la desinformación. ¿Okay? Entonces, esto tiene muchísimo cuidado. ¿Okay? Ahí hay un video también que si ustedes han hecho el link que está en la tesis, hay un video sobre cómo es el sistema. Este sistema salvó muchas vidas en el maremoto de Japón, porque este sistema manda alarma. O sea, para empezar por ahí, es un sistema totalmente noble que aunque el televisor está apagado, se prende una alarma. Ojo, hay un maremoto, salgan de su casa, hay un terremoto, no sé. Entonces, es importante darle a conocer a la gente esta jugada. A la gente, y hablé yo en ese momento, públicos externos y públicos internos. O sea, la gente que trae televisión no sabe la responsabilidad que tiene, no maneja. O sea, a veces a mí me da dolor porque yo estaba en el medio y entregarle a alguien que, sin menospreciarlo, ¿no? Entregarle un equipo que cuesta 20, 30, 40 mil, 50 mil dólares a alguien que ni siquiera tiene idea de cómo se crea. Entonces, hay que empezar. Yo creo que el problema fundamental está en la educación. ¿Okay? Y es un problema a muy largo plazo, o a largo plazo. Yo le estaba comentando al profesor Olivera, que nosotros que estamos haciendo un doctorado hacemos un libro. Y hay una frase que dijo una compañera de clase que nosotros estamos estudiando porque queremos ser rebeldes. Porque esto es una manera de demostrar la rebeldía. Entonces, yo creo que tal vez utilizar la televisión como tecnología en hacer cosas interesantes primero y después utilizarla en la educación. Yo creo que eso puede ser el primer factor para empezar a salir de este marasmo en el que estamos. Ese es el primero. ¿Okay? No hay solución mágica, no hay solución a corto plazo, sino simplemente sería eso. Y además cambiar el patrón que está ahí, o sea, el 98% televisiones públicas, el 2% televisoras privadas. Yo lo cambiaría a otra manera, claro, bajo control estricto, evitando, pero para eso está la legislación, que tampoco la hay. Entonces, por todos lados estamos copiando. David, gracias. Te reitero mi felicitación por tu trabajo y por lo que has estado haciendo. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, señor Pereira, primero felicitarlo por defender. Y eso bastante ya. Segundo, por el trabajo. El trabajo es un buen trabajo, bien desarrollado, bien coherente, sistematizado. Y la exposición también me gustó. Tengo muchas cosas que preguntar, salvo dos o tres detalles. Primero, la primera duda, es la duda que tengo, creo que no tenerla clara. ¿Por qué la televisión digital abierta en los medios públicos? Eso fue... Pero me comparte esa exposición, pero quiero ampliar. Profe, eso fue una disyuntiva que tuve yo en el seminario con el profesor, primero con la profesora María Más y después con el profesor Sabas. Y yo decía que los medios todos son públicos, o sea, tiene que ser público. Entonces, al ser un medio es público, porque está expuesto al público. Entonces, esa fue la razón por la cual siempre fue público. ¿Okay? Medios públicos, entonces, hay medios públicos del sector gubernamental y medios públicos del sector privado, porque es un medio. Y al ser público es que está para todo el mundo. Sí, así vale a la aclaratoria. En segundo lugar, en sintonía con la observación que hizo el profesor Olivera sobre la fuente consultada. Caramba, yo lo vi a Manuel Castel. No lo vi. Realmente hay un autor, bueno, que trabaja mucho en la sociedad de la información. Yo creo que vale la pena buscar no sé qué más para darle, como digo yo, precisamente quitar eso del año 91, 90, porque en los últimos años, en los últimos 15 años de disrupción informativa en materia tecnológica, en materia de la sociedad de información ha sido brutal, de verdad, que nos ha costado. Además, en ningún trabajo nosotros normalmente logramos abarcar toda la bibliografía que existe, porque es muy amplia. De verdad, eso sería hacer un trabajo inmenso. Y siempre se nos escapa una. Pero en el caso de Manuel Castel, que es un autor, yo diría que clave, muy específico. Y tal vez hay escrito como 20 libros. Hay uno que a este caso de la película, que se llama La Galaxia Internet. Sí, sí. Tiene Tiene varios, a mí
mí el libro cabecera que me encanta a mí es el de la sociedad de información, que son como 2 o 3 tomos. Son 3 tomos. Pero vale la pena agarrarlo y agarrar algo como para meterlo en la bibliografía y ver 3 o 4 líneas sobre algo que es extraordinario ese libro. Yo lo recomiendo obviamente. Eso es un detalle nada más. Y es algo importante con Conatel. Dentro de la parte del marco normativo, uno mira Conatel. Y Conatel es un papel importante en esta materia. A pesar de que se rige por la ley orgánica de telecomunicaciones, pero creo que tiene un reglamento especial, creo. No recuerdo, pero sí creo que lo tiene. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer ningún software aplicado a las telefonías celulares, a la televisión, no sé qué más, etcétera, para mejorar o lo que fuere, si no pasa primero por manos de Conatel. Entonces sí sería bueno poner ese hito ahí, que lo que hace Molina a veces es ponernos trabas y convertirnos en víctimas en lugar de facilitar las cosas. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Sí, lo que pasa es que yo no tengo ningún problema, tiene toda la razón. Lo que pasa es que Conatel, cuando se toma, si uno lee el decreto 9.300 de Chávez, se crea un organismo que no tiene que ver con Conatel, sí, que es un organismo llamado Viceministerio de la Televisión, ¿verdad? Todo eso, que no tiene que ver con Conatel. Y viene precisamente por eso, por ese vacío que existe, porque nosotros, esa ley de telecomunicaciones es de televisión digital, es de televisión abierta, de televisión analógica, y el tratamiento es totalmente distinto. Entonces no sabemos a esta altura que estamos a un año teóricamente para llegar a eso, no sabemos cuál es el ente que regula la televisión digital, porque primero pertenecía al Ministerio de Ciencia y Tecnología, después pasó a manos del Ministerio de Comunicación, luego hay unos pedazos que están en PDVSA, hay otras cosas. Entonces al final sí, creo que viendo en la parte práctica Conatel no tiene que ver con él, pero sí es necesario ponerlo. Sí, para no tocar el cuerpo del documento, por eso a veces muchas cosas, ¿no? Yo pasé por eso, y se trataba de meter cositas y luego de manera que las páginas no se volaran, etc. Además de las recomendaciones, como para que decir, bueno, no me soslayé con aquello, en las recomendaciones haría falta legislar o algo que tipifique las responsabilidades en algo muy concreto, porque ahorita hay una ambigüedad. ¿Y Conatel qué es? Un instrumento político, de acuerdo, de censura y no sé qué más. Entonces, yo lo pondría en la recomendación. Por último, una pregunta. Creo que usted es profesor, ¿no? Me dijeron, ¿de qué universidad? Estaba en la Universidad Católica y en la Universidad de Ávila. ¿Y actualmente? Actualmente no estoy haciendo. O sea, a nada con hay que hacer un doctorado en la Cebollita. ¿De qué sobre qué? De humanidades. Ciencias sociales y humanidades. ¿Y qué materia da? A ver, perdona la yo además de eso soy especialista en ese proyecto. Okay. En la Andrés Bello trabajaba a nivel virtual y daba una materia a la gerencia de las empresas. Y en la Monte Ávila estuve dando en la gerencia del proyecto una materia que se llama proceso de conformación del proyecto, y trabajé también en la parte de gerencia estratégica y La comunicación. comunicación organizacional. Qué bueno. Gracias. Quiero, fuera del contexto de las preguntas y de respuestas, yo dirijo aquí el Centro de Instrucción Profesional, me le pongo la orden. La verdad es que me gustaría tener relaciones con usted en este tema, sobre todo la parte virtual, que estamos muy duros nosotros, que nos aporta mucho. Y por qué no, también tenemos aquí una maestría y un doctorado que nos ponemos a la orden. Me ofrezco, porque yo se lo he hecho la pastora Pero fue la primera temporada. Exacto, si me aprueban, me ofrezco a dar clases. Si no me aprueban, pues bueno, no puedo dar clases. Lo tenemos más metido. Por cierto, valga la cuña, ahí está mi esposa también, que es profesora, es una lumbrera, lo puedo asegurar. Y ella es la que me lleva por este camino en la sabiduría.
También está la orden, de verdad. A la orden también, de verdad, estamos tratando que, me perdona la profesora, por la propaganda, pero estamos tratando de conseguirnos de gente buena, cara diferente, y cara mayor de trabajo, pudiéramos hacer muchas cosas, tanto en el SEC, que estamos tratando de darle un cuerpo a esto, o sea, hacer algo en el SEC que no hacen los posgrados, y también los posgrados. Muchas gracias, profesora. De todas maneras, vale, gracias a ustedes. Bueno, Salimos. no, espera. Claro. ¡Ay, profe! ¿Verdad, profesora? ¿Qué es eso? El regaño mayor. Y digo, no, es que ejemplo ya el machismo, la cosa, Claro. no sé. Ay, Dios mío. Nos comportamos machamente. La televisión digital. Sí, bueno, nuevamente, también quiero hacer público la resistencia tan extraordinaria que has manifestado en todo este evento, de no desfallecer, porque unos cuantos hubiesen desfallecido, el haberte mantenido firme, eso realmente habla muy, pero muy bien de ti. Eso es bien, bien importante, y además que tú sientas que ha sido realmente un valor extraordinario el poder afrontar todo lo que has tenido que afrontar, que era ajeno a ti. Porque a veces uno también es partícipe de la situación, pero en otros momentos es que el medio, el entorno, por razones que no vienen al caso, que como que empieza a poner trabas. Y el vencer esa traba es lo que hace la vida realmente, y el hacernos mucho más, el crecer como individuo. No voy ya hemos trasquilado tanto este tema que ya en las recomendaciones realmente es importante ponerlas explícitas, porque está el contenido, entonces lo importante es como hacer ese señalamiento bien concreto. Mi pregunta no es pregunta como tal, sino en razón a lo que estamos viviendo precisamente, y la propuesta que tiene, bueno, ya vemos que a corto plazo que estaba previsto ya no es posible. ¿Y qué lapso así te imaginarías tú que pudiera tener alguna posibilidad para que esto pudiera caminar y bajo qué condiciones? Ese plan, profesora, se estructuró básicamente a 4 años. Tal vez con esas condiciones, sobre todo reflotando que ya está, esos equipos que en algún momento fueron de punta, ahora están obsoletos. Fíjense que aquí estamos hablando de televisión HD y ya el mundo está hablando de televisión 8K. 8K es 8 veces la televisión digital. Entonces, yo he sido afortunado porque yo he podido ir a ferias internacionales de televisión, por lo general todos los años, y ya la gente está hablando mucho. ¿Okay? O sea, que nosotros nos volvimos a quedar en la parada. Pero yo creo, yo sigo insistiendo, que esto tiene que pasar por un cambio. O sea, si esto, vamos a hablar en términos económicos también, el famoso ceteris paribus, o sea, si todas las condiciones fueran normales, yo creo que en 4 o 5 años este plan es totalmente efectivo. Lo que sí había que profundizar en algunas cosas y trabajar en cosas más específicas, pero hubiese sido totalmente efectivo. Ahora bien, bajo estas condiciones, vamos a poner que digamos el 1 de enero vamos a arrancar este plan. Tendría que haber un poco de comunidad. Yo no lo veo así para hacer. De verdad. O sea, puede ser interesante que la universidad tenga este elemento bajo manga, que de repente, mira, aquí está, se cambiaron las condiciones, mira, tenemos el plan para esto, aquí está, lo tenemos aquí, como universidad, como fuente de conocimiento, como academia, aquí está lo que pueden hacer, lo tenemos aquí. Pero bajo estas condiciones, no creo que esto se pueda. Muchas gracias. Gracias. Por favor, ahorita